Hoy, ya con la cabeza fría, puedo señalar con exactitud el momento en que mi vida se partió en dos: el antes y el después. Yo tenía 16 años cuando mis papás me sentaron en la sala de la casa, una sala chiquita, de esas donde el sillón de siempre ya está algo hundido y la mesa del comedor casi estorba. No hubo gritos, no hubo platos volando, no hubo esa escena que uno ve en los melodramas. Solo estaban ellos dos, sentados frente a mí, con la mirada cansada. Mi mamá, Verónica, respiró hondo y dijo: «Tu papá y yo vamos a divorciarnos». Mi papá, Héctor, asintió despacio, como si le pesara hasta mover la cabeza. «Ya no estamos bien», agregó él. «No es culpa tuya, solo queremos cosas distintas. Lo raro es que yo, en ese momento, estuve bien. O eso creí. Tal vez porque lo dijeron con una calma extraña. Tal vez porque ya lo venía sintiendo desde hacía meses. En cosas pequeñas que nadie explicaba. Menos cenas juntos, menos pláticas. Dos vidas paralelas bajo el mismo techo. Mi papá llegaba, se encerraba con la computadora. Mi mamá se distraía con cualquier cosa y evitaba mirar la mesa cuando sobraban sillas. A las pocas semanas, mi papá se mudó a un departamento en la Benito Juárez, de esos edificios de pasillo largo y vecinos que te saludan sin conocerte. Empecé a verlo cada 15 días. Los fines de semana con él eran como descansar de verdad. Pedíamos pizza. Poníamos películas malas de ciencia ficción, de esas que parecen hechas con cartón y luces baratas, y nos reíamos como si todo estuviera normal. Un año después del divorcio, mi mamá llegó una mañana a la cocina con una cara que yo no le había visto en mucho tiempo. Traía esa emoción clara en los ojos, como si se hubiera quitado un peso. «Lucía», dijo, y casi parecía que andaba más ligera. «Conocí a alguien especial». Yo estaba con el cereal frente a mí, sin ganas de nada, y la vi moverse por la cocina como si, de pronto, el mundo fuera más amable. «Se llama Roberto», siguió. «Y tiene una hija. Tiene como 10 años. ¿No estaría bonito que tuvieras una hermana?» Yo forcé una sonrisa. Empujé el cereal con la cuchara, sin comer. «Qué bien, mamá», dije. «Qué padre». Por dentro, lo único que pensé fue: claro, justo lo que me faltaba. No pasó mucho tiempo. Cuando mi mamá se enoja, tarda en bajarle. Cuando se ilusiona, corre. En cuestión de meses, ya estaban casados. Roberto y su hija, Sara, se mudaron a la casa. Y ahí empezó el verdadero problema. Sara era perfecta cuando había adultos cerca. Ropita de marca, moñitos bien puestos, el cabello hecho en rizos como de muñeca. Sonreía bonito, decía. «Gracias», con voz dulce. Y si alguien le daba un dulce, lo recibía como si estuviera en un comercial. Pero apenas mi mamá o Roberto volteaban, Sara se transformaba. Al principio eran cosas pequeñas, de esas que te hacen dudar de ti misma. Mi suéter favorito apareció por accidente en la lavadora junto con unos calcetines rojos y se manchó. Mi tarea, de pronto, tenía manchas de café, como si alguien hubiera puesto un vaso encima. Cosas así. Lo suficiente para arruinarte el día, pero no lo suficiente para que un adulto dijera: «Esto es grave». Roberto tampoco ayudaba. Tenía ese tipo de consejos que no son consejos, son golpes disfrazados de preocupación. «Lucía», decía, viéndome de arriba a abajo, antes de que saliera a la escuela. «¿No crees que esa falda está muy corta?» O se asomaba a mi cuarto y soltaba: «Si pasaras menos tiempo en el teléfono y más estudiando, tus calificaciones estarían mejor». Siempre en ese tono medio tranquilo, medio duro, como si él fuera el juez de mi vida. Si yo intentaba contestar, mi mamá se metía rápido. «Es que Roberto es protector», me decía ella, como si eso lo arreglara. «Quiere lo mejor para ti, hija». Yo trataba de explicarle que no era protección, que era control, que se sentía como vivir bajo lupa. Pero mi mamá tenía una habilidad especial para no ver lo que le incomodaba. Y entonces pasó lo del proyecto. En la preparatoria nos dejaron un trabajo de investigación grande, de esos que te consumen semanas. Yo había trabajado como loca. Entrevistas, datos, gráficas, hojas y hojas de información. Tenía todo ordenado en una carpeta. Estaba orgullosa. La verdad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba haciendo algo bien, algo mío.
Un día salí temprano y regresé a la casa antes de lo normal. Entré a mi cuarto y me quedé helada. Sara estaba sentada en el piso, con mis hojas esparcidas. Tenía marcadores abiertos. Y lo peor, sus manos estaban manchadas de verde. Mis páginas, mis datos, mis entrevistas, todo tenía rayones, tachones y manchas, como si alguien hubiera decidido que mi esfuerzo era un juego. ¿Qué crees que estás haciendo? Le solté, con la voz más alta de lo que quería. Sara levantó la cara, con esa expresión de inocencia armada. Nada, chilló, y de inmediato quiso tapar el desastre con el cuerpo. Yo la tomé del suéter, sin pensar, más por coraje que por fuerza. ¿Nada? Mira esto, le dije, y sentí que me temblaban las manos. La jalé hacia abajo, a la sala, donde mi mamá y Roberto estaban viendo la televisión como si el mundo fuera perfecto. Ni siquiera voltearon al principio. «¡Miren!», grité. «¡Miren sus manos!». Se los puse enfrente. Las manos verdes, el marcador todavía con la tapa mal puesta, y mis hojas arrugadas, manchadas, destrozadas. «Vean lo que hizo», dije, y se me quebró la voz. Arruinó mi proyecto. Semanas de trabajo. Roberto se levantó de golpe. La cara se le puso roja, como si yo lo hubiera insultado a él. «Suéltala», ordenó. «No». «Que vean», insistí. «Está todo ahí». «Suéltala, Lucía», repitió, y ya estaba encima de mí. «¿Cómo te atreves a agarrar así a mi hija? Es una niña que me destruyó todo», dije. «Se ve clarito». Y entonces Roberto soltó lo que traía guardado desde hacía tiempo, con esa facilidad de quien se siente con derecho. «Eres una malagradecida», me escupió. «Ni siquiera sabes controlar tu carácter. ¿Qué te pasa?». Me quedé mirándolo, esperando que mi mamá dijera algo. Cualquier cosa, que me defendiera, aunque fuera poquito. Que dijera, «Roberto, bájale». Que dijera, «Sara, pide perdón», lo mínimo. Pero mi mamá se quedó sentada, con esa cara de desaprobación hacia mí, como si yo fuera la que había hecho un escándalo sin razón. «Lucía», dijo en voz baja, «no exageres. Esa noche no dormí. Me acosté mirando el techo, con el estómago revuelto, repitiendo la escena una y otra vez. La voz de Roberto, las manos verdes. Y, sobre todo, el silencio de mi mamá. Ese silencio me pesó más que cualquier regaño. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Empecé a empacar antes de que saliera el sol. Metí ropa en bolsas, libros, cosas que me importaban. Ni me fijé si estaba doblada. Solo quería irme. Marqué a mi papá. Contestó al primer tono. «¿Lucía? ¿Qué pasó?». Se me quebró la voz. «Papá, ¿puedo irme a vivir contigo?». No me pidió explicaciones largas. Solo dijo, «Sí, hija. Claro. Dame 20 minutos». Y sí, eran como las 5 y algo de la mañana. Todavía no arrancaba el tráfico pesado. Cuando la camioneta de mi papá se estacionó afuera, Roberto ya se había ido al trabajo y Sara estaba en la escuela. Mi mamá salió a la puerta y me vio cargando las bolsas. «Lucía, no hagas esto», dijo. «Estás reaccionando de más». Yo me giré y la miré como si la estuviera viendo por primera vez. «¿De más?», repetí. «Tu esposo me habló como si yo fuera nadie y tú te quedaste callada. Su hija arruinó mi proyecto y tú no hiciste nada. ¿Eso es reaccionar de más?». Mi papá escuchó y se le endureció la cara. «¿Qué dijo Roberto?», preguntó, y su voz ya no era tranquila. Le conté todo. Lo de los comentarios de siempre, lo de la falda, lo de mis tareas, lo del proyecto, lo de cómo me habló y lo fácil que mi mamá lo dejó pasar. Mi papá apretó la mandíbula. «¿Dónde trabaja?», preguntó, como si ya supiera lo que iba a hacer. «No, papá», alcancé a decir, pero él ya estaba caminando hacia su camioneta. Ese mismo día, fue a buscar a Roberto a su oficina. Yo me quedé en la camioneta, con el corazón acelerado, viendo desde lejos. A través del vidrio alcancé a verlos discutiendo. Mi papá señalando, Roberto poniéndose de pie, los dos rojos de coraje. Se metió la gente de seguridad del edificio antes de que aquello se saliera de control. Cuando regresó, mi papá no me dijo mucho. Solo se sentó, respiró hondo y me miró. «Ya estuvo», dijo. «Vas a estar conmigo».
Aquí nadie te va a tratar así. Vivir con mi papá fue como descansar sin miedo. De repente ya no tenía que andar con cuidado todo el tiempo. Ya no tenía que revisar mi cuarto como si fuera normal que me sabotearan. Ya no tenía que preguntarme si iba a aparecer otra mancha en mi mochila. Mi papá me ayudó a rehacer el proyecto. Nos quedábamos hasta tarde, con café y pan dulce. Yo escribía, él revisaba, me traía un plato de fruta, me decía, «Vas bien». Pequeñas cosas que para mí eran enormes. A los pocos días, mi mamá me mandó un mensaje. «De verdad no puedo creer que pusieras a tu papá en contra de Roberto. Estás rompiendo a esta familia». No le respondí. ¿Qué familia? La que me pedía aguantar para que los demás estuvieran cómodos. Me concentré en terminar la preparatoria. El día de mi graduación, mi papá y mi abuela, doña Elvira, estaban en primera fila. Aplaudieron más fuerte que nadie. Mi mamá también fue, con Roberto y Sara, pero yo apenas los miré. Crucé el escenario, recibí el papel, sonreí para la foto y seguí. Después, mi abuela me abrazó tan fuerte que sentí alivio. «Estamos muy orgullosos de ti», me dijo. «Y tenemos una sorpresa. Tu papá y yo hemos estado guardando dinero para tus estudios. No era un fondo de película, pero era suficiente para que yo pudiera estudiar sin vivir ahogada. La idea era cubrir colegiatura y gastos, sin depender de nadie más. Entré a una universidad privada cerca de casa y, para sentir que de verdad empezaba de nuevo, me fui a rentar un cuarto con otras estudiantes cerca del plantel. No era lujoso. Era un departamento viejo con muebles chuecos y una cocina donde, a veces, el agua salía con humor. Pero era mío, en el sentido de que yo decidía quién entraba, quién salía, a qué hora estudiaba, a qué hora dormía. A los pocos meses, mi mamá me escribió por redes. «Lo siento por todo. ¿Podemos hablar?» Accedí. Nos vimos en una cafetería cerca de la universidad. Al principio fue incómodo. Las dos movíamos el café sin tomarlo, evitando mirarnos directo. «¿Cómo estás?», preguntó, con esa voz suave que usaba cuando quería que todo volviera a la normalidad. «Bien», dije. Cansada, pero bien. Ella intentó meter a Sara en la conversación casi de inmediato. «Sara está viendo opciones para la universidad», soltó. «Y Roberto se compró un carro nuevo». «Qué bueno», respondí, y cambié el tema rápido. «Mi profesor de psicología dice que debería considerar especializarme después». Así empezamos una rutina rara. Una vez al mes, café. Pláticas seguras. El clima, mis materias, su trabajo. Si mencionaba a Roberto o a Sara, yo movía la conversación hacia otro lado. No era una reconciliación bonita, era un acuerdo silencioso para no pelear. Nada más. Me gradué y conseguí trabajo en una firma de gestión de proyectos en Reforma, Mariscal y Asociados. Entré como coordinadora de nivel inicial. Mi papá se emocionó como si a él le hubieran dado el puesto. Esa misma semana me dijo, «Quédate conmigo. Te presto un cuarto en el departamento. Así ahorras y luego te lanzas con calma». Cenábamos pasta cuando me lo propuso. Yo jugueteé con el tenedor y negué. «Gracias, papá, pero necesito hacerlo sola», le dije. «Necesito mi propio espacio. Quiero aprender a sostenerme». Encontré un departamento chiquito en la zona de Escandón. Un cuarto, una sala mínima, un baño que se veía cansado pero limpio. La primera noche me senté en el sillón que compré de segunda mano, con comida china para llevar sobre una mesa improvisada, y me sentí adulta como nunca. Desde el primer mes, separé una parte fija de mi sueldo para un fondo, mi fondo de casa. Mientras mis compañeros pedían comida cara a diario, yo llevaba comida de casa. Mientras se iban a bares después del trabajo, yo me quedaba a cerrar pendientes. No porque fuera mártir, sino porque tenía claro lo que quería. Estabilidad. Un lugar mío. Una vida mía. En la oficina había proyectos que nadie quería. Clientes pesados, cuentas problemáticas. Un día se abrió una oportunidad con un cliente grande, el Grupo Parra, un desarrollo llamado Rivera. Cuando dije que yo lo tomaba, mi compañero Javier me miró como si estuviera firmando mi sentencia. «Lucía, de verdad no», me dijo. «Ese cliente ya hizo renunciar a 3 coordinadores. Son imposibles». Yo solo sonreí. Ya verás. 3 meses después, el proyecto se entregó antes de tiempo. No perfecto, porque nada es perfecto,
pero sólido, cumplido, sin incendios. Mi jefe me llamó a su oficina. No era de los que regalan elogios. «Lucía», me dijo, con una expresión que parecía sorpresa. «Excediste las expectativas». Abrió un cajón y me entregó un sobre. Era un bono por desempeño. No me voy a hacerla interesante. Era dinero que me cambió el ritmo del futuro. No lo gasté. Se fue directo a mi fondo. Los bonos empezaron a repetirse. Bonos por cierre, por metas, por proyectos. En meses buenos podían ser entre 8,000 y 25,000 pesos. Todo se iba al mismo lugar. Mi cuenta de ahorro. En mis veintitantos, mientras muchos se compraban cosas para presumir, yo estaba armando una base para dormir tranquila. En uno de esos cafés mensuales, mi mamá me dijo: «Estás desperdiciando tu juventud. Deberías salir más, disfrutar». «Sí, disfruto», le respondí. «Solo que estoy construyendo algo». Ella movió el café como si le diera igual. «Sara se metió a un grupo social en la universidad», dijo. Y la frase le salió con orgullo. «Está feliz. Siempre tiene eventos». Yo asentí sin emoción. «Qué bueno». Y cambié el tema. «¿Cómo ha estado el calor últimamente?» Ya se siente raro, ¿no? Los únicos momentos en que no podía evitar a Roberto y a Sara eran las reuniones familiares. A finales de noviembre, una convivencia en casa de mi tía Paola. En diciembre, Navidad en casa de mi tío Miguel. Yo llegaba, saludaba a mi mamá, abrazaba a la gente y actuaba como si Roberto y Sara fueran parte del mobiliario. Sara ya estaba en la universidad, más alta, más pulida. Se arreglaba con esa seguridad de quien cree que el mundo le debe cosas. Me miraba con una sonrisa chiquita, como si todavía disfrutara verme incómoda. Roberto seguía con sus comentarios, ahora en voz lo suficientemente alta para que otros los escucharan. «¿Sigues en ese puesto de entrada?», decía, aunque él sabía que ya me habían ascendido 2 veces. Yo no respondía. No le daba ese gusto. En una convivencia de fin de noviembre, mientras yo ayudaba a mi tía Paola en la cocina, mi mamá me acorraló cerca del refrigerador. Se veía cansada. «Lucía», suspiró. «¿No crees que esto ya duró demasiado? Sara ya creció. Roberto ya está más tranquilo. ¿No podemos ser familia otra vez?» Cerré el refrigerador un poco más fuerte de lo necesario. «Nosotros no somos familia», le dije. «Somos personas conectadas por tu matrimonio. Nada más». «Estás siendo inmadura», dijo ella, y le tembló la voz. «La gente cambia». «Sí cambia», le respondí, mirándola directo. Yo cambié lo suficiente para entender que no necesito gente que me hace daño, aunque lleve mi apellido de alguna manera. Mi mamá abrió la boca para discutir, pero hizo lo que siempre hacía, cuando la realidad la rebasaba. Bajó la mirada y se fue. Siempre el camino fácil, siempre evitar el conflicto. Pasaron varios años así. Trabajo, ascensos, bonos y la misma distancia con ellos. A los 28 años firmé las escrituras de mi casa. No fue un milagro. Fue cansancio, disciplina, fines de semana trabajando, bonos guardados, ascensos y muchas veces decir no cuando todos decían sí. Logré juntar el 60% del costo, como enganche. Era una casa de poco más de 3 millones de pesos. No en una zona de revista, pero sí en una colonia tranquila por Coapa, con calles arboladas y vecinos que todavía saludan. Con ese enganche, la mensualidad me quedó manejable. No para andar presumiendo, pero sí para dormir sin miedo a quedarme corta. Cuando la asesora inmobiliaria me entregó las llaves, sonrió. «Felicidades, Lucía», me dijo. «Es una propiedad muy bonita». Yo entré y me quedé parada en la sala vacía, escuchando el eco de mis pasos. 3 recámaras, 2 baños, cocina con cubierta de granito, un patio donde pensé, aquí voy a poner plantas, aquí voy a tener paz. Organicé una reunión de inauguración. Nada enorme. Familia cercana, algunos amigos, compañeros del trabajo. Mi papá y mi abuela no pudieron venir porque ya se habían mudado a Puerto Vallarta por el retiro de mi papá. Me dio nostalgia, pero lo entendí. Ellos también se estaban dando una nueva vida. Llamé a mi mamá para invitarla. «Quiero que vengas», le dije. «Pero solo tú, mamá. Solo tú». Hubo un silencio incómodo al otro lado. «Lucía», murmuró. «Es mi casa», dije. «Tranquila».
Mis reglas. Aceptó, aunque no convencida. Y yo, de verdad, debía haber sabido lo que venía. El día de la reunión abrí la puerta, y ahí estaba mi mamá, con Roberto y Sara a los lados, como si fuera lo más normal del mundo. Sorpresa, dijo mi mamá, débil, leyendo mi cara. Yo apreté la mandíbula y me hice a un lado. «Pásenle», dije. Y lo dije porque había gente detrás de ellos mirando. Y yo no iba a hacer un espectáculo en mi primera noche feliz. Roberto recorrió la sala con los ojos. Lento. Miró las molduras, el piso, la luz entrando por la ventana. Sonrió apenas. «Está bien», dijo, en un tono que sonó a que esperaba otra cosa. Sara entró como si inspeccionara un lugar ajeno. Caminó hacia la cocina y frunció la boca. «Está medio chiquita, ¿no?», soltó, como si me estuviera haciendo un favor al opinar. Yo estaba enseñándole el patio a Javier, mi compañero, cuando escuché la voz de Sara en la sala, fuerte a propósito. «Papá, yo también he estado viendo casas», dijo. «La mía va a ser muchísimo más grande. Con alberca. No como esta». Se me subió el calor a la cara. Respiré hondo. Pero el coraje me jaló los pies de regreso a la sala. «Ah, sí», pregunté, con calma. «¿Y con qué trabajo piensas pagarla?». Sara se quedó tiesa un segundo. «Pues, tengo opciones», dijo roja. «Las opciones no pagan escrituras», le respondí. «Y hasta donde sé, sigues viviendo con la tarjeta de tu papá». Roberto se puso morado. Literal, ese color que ya le conocía cuando perdía el control. «¿Cómo te atreves?», soltó. «No», lo corté, y mi voz salió firme. «¿Cómo se atreven ustedes? Llegan sin invitación y todavía se ponen a criticar mi casa». Mi mamá tomó del brazo a Roberto, nerviosa. «Ya, vámonos», dijo rápido. «Roberto, Sara, vámonos». Los vi salir con prisa. Mi mamá volteó una vez, con una cara de disculpa que no arreglaba nada. Se cerró la puerta y la reunión siguió. Yo sonreí, saludé a la gente, pero por dentro me quedó claro que mi mamá nunca iba a respetar un límite si eso la obligaba a enfrentar a Roberto. 3 meses después, mi jefe me llamó a su oficina con una propuesta que no se rechazaba: liderar un proyecto grande en Monterrey. Serían meses fuera, mucho trabajo, pero era un atajo directo a un puesto de mayor nivel. Mi primer pensamiento fue mi casa. No por miedo a que me la robaran, en ese momento no, por mis plantas. Me había clavado con un jardín interior. Tenía orquídeas, cunas de Moisés, y mi orgullo, un ave del paraíso que apenas empezaba a abrir. Cada una necesitaba cuidado específico. No quería regresar y encontrarlas secas. No tenía a quién pedirle. Y me dolió reconocerlo, pero mi mamá siempre había tenido buena mano para las plantas. Manejé hasta su casa en Coyoacán. No hablábamos mucho desde lo de la inauguración, pero era mi mejor opción. Por suerte, cuando llegué, estaba sola. Me abrió con cara de sorpresa. «Lucía», dijo. «¿Todo bien?». «Necesito un favor», le solté, entrando a la cocina. «Me voy a Monterrey por trabajo varios meses. ¿Puedes ir a mi casa a cuidar las plantas?». «Solo eso, regarlas, revisar. Te dejo instrucciones». Mi mamá sonrió como si le hubiera dado una misión bonita. «Claro», dijo. «Tú sabes que me encanta eso». Le di un juego de llaves y un cuaderno con indicaciones detalladas. Me fui con una sensación rara en el pecho, como si estuviera apostando algo más que plantas. Los meses en Monterrey fueron una locura. Jornadas largas, juntas desde temprano, llamadas nocturnas. El proyecto, eso sí, iba bien. Yo le marcaba a mi mamá una vez por semana. «Todo bien», me decía ella. «Tus plantas van bien. No te preocupes. Tú concéntrate en tu trabajo». Debí haber notado los detalles. Que muchas veces contestaba desde mi casa, sin importar la hora. Que se escuchaba la televisión de fondo. Que sonaban platos, pasos, como si hubiera más vida ahí de la que debía. Pero yo estaba absorbida, cansada, y quería confiar. Quería pensar que, por una vez, mi mamá estaba haciendo algo por mí sin meter a Roberto y a Sara en medio. 4 meses después, el proyecto cerró. Me regresé en un vuelo tarde, agotada pero satisfecha. Tomé un coche por aplicación del aeropuerto a mi casa. Llegué pasada la medianoche. A esa hora la calle estaba casi vacía, y el frío de la madrugada se sentía más. Metí la llave en la chapa.
No giró. Intenté de nuevo. Más despacio. Nada. La llave que siempre había funcionado. De pronto no entraba bien, como si la cerradura no fuera la misma. ¿Qué? Murmuré, y sentí el estómago caer. Entonces escuché pasos adentro. En mi casa. Pasos como de alguien que se mueve con confianza, sin cuidado. Me quedé congelada en el porche, con la maleta al lado. Saqué el celular. Mis dedos se fueron directo al 911. Pero antes de que marcara, la puerta se abrió. Y ahí estaba Sara, en pijama, con el cabello recogido de cualquier manera, con una expresión de fastidio, como si yo fuera la que estaba invadiendo. ¿Qué haces aquí? Me soltó, como si de verdad le pareciera una pregunta lógica. Yo sentí que el cerebro se me atoraba. Las palabras me salieron bajitas. ¿Qué hago aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Sara sonrió, lenta, con esa misma maldad que traía desde niña, solo que ahora sabía esconderla mejor. Viviendo, dijo. Ya llevo semanas aquí. Mi papá me ayudó a mudarme mientras tú andabas en Monterrey. El cansancio se me fue del cuerpo. Se me subió el coraje, caliente, directo a la garganta. «Esta es mi casa», le dije, apretando los dientes. «Te sales». «Ahorita». Sara se recargó en el marco de la puerta. «¿En mi marco? Eso no va a pasar», dijo. «Estoy muy cómoda. El baño principal tiene una presión de agua buenísima, por cierto. Te sales de mi casa», repetí. Y ya no era una petición. «Ahorita». Sara soltó una risita, me miró como si yo fuera un chiste, y sin decir más, me cerró la puerta en la cara. Escuché el clic de la cerradura, y luego sus pasos alejándose, tranquilos, como si yo fuera aire. Me quedé afuera con mi maleta, temblando, viendo por la ventana una sala que ya no parecía mía. Había una chamarra de Sara sobre mi sillón, zapatos tirados en mi piso, cosas de ella en mi espacio. Marqué a mi mamá. Contestó al tercer tono, con voz adormilada. «¿Bueno?» «Lucía, ¿qué pasó?» «¿Qué pasó?» Solté, y estuve a nada de gritar. «Acabo de llegar y Sara está viviendo en mi casa. Dice que lleva semanas. Me cambiaron la chapa. Dicen que se salga ahorita o voy a llamar al 911. «No, no llames», dijo mi mamá de inmediato, y su voz pasó de sueño a pánico. «Vamos para allá. Espéranos, por favor». «¿Dónde quieres que espere?», le contesté, y el coraje me hacía hablar rápido. «Estoy afuera. Estoy encerrada fuera de mi propia casa». Los siguientes 30 minutos se me hicieron eternos. Caminé de un lado a otro en la banqueta, con la maleta ahí como si yo fuera una desconocida. Vi luces encenderse en casas cercanas. Un par de carros pasaron lentos. Finalmente llegó el coche de mi mamá. Roberto venía manejando. Los dos se bajaron en pijama, con una chamarra encima, y detrás, Sara, con cara de sueño fingido. «¿Qué es todo esto?», dije, plantándome frente a ellos. «¿Por qué Sara tiene llaves de mi casa? ¿Por qué cambiaron la chapa?» Mi mamá bajó la mirada, incómoda, pero no se veía arrepentida. Se veía como alguien que quiere que el problema se vaya solo. «Lucía, hija». Sara necesitaba dónde quedarse, dijo. Se le acabó el contrato donde estaba, y ya no le alcanzó con el aumento de renta. Tu casa estaba sola. Era temporal, nada más en lo que Sara se acomodaba. ¿Sola?, repetí, sin creerlo. Es mi casa, no es un hotel. Es que eres una sola persona, dijo mi mamá, como si eso justificara todo. La casa es grande. Pensamos que... Pensaron mal. La corté. Yo te di llaves para que regaras mis plantas, no para que metieras a tu hijastra a vivir aquí. Roberto dio un paso al frente. Infló el pecho como lo hacía cuando yo era adolescente, con ese aire de quien cree que manda. «No tenía caso pedirte permiso», dijo. «Ibas a decir que no». «Claro que iba a decir que no», le respondí. Y ahora sí sentí la garganta apretada. «Porque es mi casa». Roberto hizo un gesto con la mano, despreocupado. «De todas formas había que cambiar la chapa», dijo. «La anterior estaba fallando. Te hice un favor». Lo miré, y fue como ver a alguien que se siente dueño de tu vida por costumbre. «¿Tú entiendes que eso es ilegal?», le dije, despacio. «No puedes cambiar la cerradura de una propiedad que no es tuya. No puedes meter gente a vivir sin permiso.
Ilegal, legal, se burló. Ya está hecho. Y Sara necesita un lugar. Punto. Que se salga, dije, y mi voz bajó peligrosa. Ahorita. O marco al 911. Mi mamá se adelantó, retorciéndose las manos. Si llamas, dijo, yo ya no te vuelvo a hablar. ¿Eso quieres? ¿Que todos los vecinos se enteren? ¿Destruir esta familia? Me dio risa, pero no fue una risa bonita. Fue seca. ¿Esta familia? Repetí. ¿La familia? ¿Donde tu esposo se adueña de mi casa? ¿Y tú lo justificas? No me contestaron. Simplemente voltearon y entraron. A mi casa. Y la puerta se cerró con un clic definitivo, dejándome afuera otra vez. Ahí se me acabó la paciencia. Se me acabó el intento de no armarla. Se me acabó la idea de que, si yo me quedaba callada, algún día me iban a respetar. Saqué el celular y marqué. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito apoyo, dije, y me sorprendió lo firme que salió mi voz. Estoy fuera de mi casa. Cambiaron la cerradura sin mi permiso y metieron a vivir a alguien. No me dejan entrar. Se tardaron como 20 minutos. A esa hora, la patrulla del cuadrante llegó rápido, con las luces prendidas. Yo sentía las miradas detrás de las cortinas, la curiosidad, el juicio. Un oficial se acercó. Traía el apellido Martínez en el uniforme. El otro, Reyes. ¿Usted es la dueña?, preguntó Martínez. Sí, dije, y abrí en el celular la carpeta donde guardaba mis documentos. Aquí tengo las escrituras y el contrato. También mi recibo de predial y de agua. Martínez asintió. Serio. Reyes tomó notas. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Reyes. Me fui por trabajo 4 meses. Expliqué. Le dejé llaves a mi mamá para que cuidara mis plantas. Hoy regresé y mi llave ya no abre. Adentro está la hijastra de mi mamá, viviendo aquí. Me dicen que cambiaron la cerradura. Reyes miró a Martínez. Vamos a tocar, dijo. Martínez tocó el timbre. Un silencio largo. Se escucharon movimientos adentro. Pasos. Murmullos. Luego la puerta se abrió. Ahí estaban los 3, intentando verse seguros. Pero no les salía. Buenas noches, dijo el oficial Martínez. Necesitamos identificación de todos y una explicación de por qué están dentro de esta propiedad. Hay un reporte de que la dueña está fuera y que cambiaron cerraduras sin su autorización. Roberto sonrió con esa calma falsa que usaba cuando quería manipular. Oficial, es un malentendido, dijo. Lucía dio permiso, solo que luego se enojó y ahora quiere hacer problemas. Eso es mentira, dije de inmediato. Yo jamás di permiso. Ellos aprovecharon que yo no estaba. Reyes bajó la mirada a su libreta. ¿Usted cambió la chapa?, le preguntó a Roberto. ¿Se cambió? Sí, dijo Roberto, como si hablara de cambiar un foco. La anterior estaba fallando. ¿Entonces acepta que la cambió sin avisarle a la propietaria?, preguntó Reyes. Roberto se quedó un segundo callado. Sara apretó los labios. Martínez suspiró, con paciencia de quien ya vio 1000 historias parecidas. Señor, dijo, mirando a Roberto directo, esto puede configurarse como un tema de despojo o allanamiento. Con lo que está mostrando la propietaria, vamos a tener que presentarlos ante el Ministerio Público para que se aclare la situación. Sara dio un paso al frente, y el miedo le borró la sonrisa. Papá dijo que estaba bien, murmuró. Roberto se puso rígido. La cara otra vez se le fue a ese color morado de coraje, pero esta vez se mordió la lengua. Los oficiales les pidieron que salieran. Yo me quedé en silencio mientras los guiaban hacia la patrulla. Sara, por un segundo, se vio más chica, como la niña de 10 años que llegó a mi casa con moñitos y carita de ángel, solo que ahora ya no tenía a nadie aplaudiéndole. Mi mamá se quedó en el porche. Temblaba, pero no de culpa, de rabia. Me miró con un odio tan claro que di un paso hacia atrás por instinto. Desde hoy, dijo, con la voz quebrada, tú ya no eres mi hija. Yo esperaba que esa frase me rompiera, que me dejara sin aire, pero lo que sentí fue calma. Una calma triste, sí, pero calma al fin. Mamá, le dije despacio, tú dejaste claro hace años quién era tu prioridad. Ella abrió la boca para contestar, pero yo seguí, porque por primera vez no me iba a callar para que ella no se incomodara.
El día que Sara me destruyó mi proyecto y tú te quedaste sentada, dije. El día que Roberto me habló así y tú miraste a otro lado. Cada vez que me pediste que yo fuera la madura, mientras ellos me pisaban. Tú los elegiste una y otra vez. Mi mamá se quedó con la boca abierta, como si quisiera negar algo que no podía negar. No dijo nada. Solo se dio la vuelta, caminó rápido al coche y se fue. Esa noche, por fin, entré a mi casa. Me senté en la sala y vi el desastre. Ropa de Sara sobre mis muebles. Una foto de ella pegada en mi refrigerador como si fuera su casa de toda la vida. Cosas de baño en mi lavabo. Todo con su sello. No dormí. Me quedé sentada con la luz apagada, respirando despacio, escuchando el silencio. En la mañana llamé a un cerrajero. Cambié todas las chapas. Todas. No solo por seguridad, por dignidad. Más tarde me llamaron para dar seguimiento. Me preguntaron si iba a ratificar una denuncia. Me quedé callada un momento, con el teléfono en la mano. No, dije al final. Solo quiero que quede asentado y que entiendan que no tienen permiso de estar aquí ni de acercarse. Yo ya tenía a una abogada por la compraventa de la casa. Por eso, cuando Roberto mandó después un correo amenazando con demandarme por el daño emocional de Sara, se lo reenvié a ella y no respondí. Contraté un servicio de limpieza para que empacaran todas las cosas de Sara con cuidado y las llevaran a casa de mi mamá. No quería excusas. No quería que después dijeran que les tiré algo o que les robé. Yo quería cerrar la puerta, literal y emocionalmente. Ese fin de semana limpié cada rincón. No por obsesión, por necesidad. Y entonces fui a ver mis plantas. Las resistentes seguían ahí, medio aguantando, pero las delicadas estaban perdidas. Las orquídeas se habían secado, las cunas de Moisés estaban caídas, y el ave del paraíso, la que yo cuidaba como si fuera un premio, se veía café y vencida. Ahí entendí todo. Mi mamá me decía por teléfono que todo iba bien porque quería que yo no preguntara. Y en las últimas semanas, cuando Sara ya estaba instalada, a nadie le importó el jardín. Tiré lo que ya no se podía salvar. Me dolió, pero lo hice. Y empecé de nuevo. Han pasado 3 meses desde esa noche. Mi mamá llamó una vez. No contesté. Sara subió cosas a redes, indirectas sobre gente tóxica que se hace la víctima. La bloqueé, sin drama. Un día me encontré a mi tía Paola en el supermercado. Me abrazó y me miró con tristeza. Tu mamá está mal, me dijo. Deberías buscarla, aunque sea para estar en paz. Yo acomodé mis cosas en el carrito y la miré con serenidad. Hay cosas que no se arreglan solo con palabras, le respondí. Si yo dejo pasar esto, me lo voy a cobrar toda la vida. Duermo mejor ahora. De verdad. Compré nuevas plantas, pequeñas, resistentes. Las pongo donde les da el sol en la mañana y las veo crecer. Mi papá y mi abuela me marcan seguido desde Puerto Vallarta. A veces me hablan desde el malecón, con el ruido del mar detrás. Me dicen que me extrañan, que vaya pronto. Ya estoy planeando ir el próximo mes. A veces, por costumbre, me descubro con el celular en la mano, a punto de marcarle a mi mamá. No porque me haga falta, sino porque el hábito es terco. Entonces recuerdo esa madrugada. Mi maleta en el porche, mi llave inútil, mi casa ocupada, la puerta cerrándose en mi cara. Y eso me pasa. Respiro, entro a mi casa y sigo.